Clasificación A. Apto para todo público. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Estamos hoy en la postmañanera. No se olvide de vernos todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en el 16.1 de Teleabierta, el 13 de Telecable, 106 de Megacable, 16 en Total Play, o en YouTube, en Facebook, en Spotify, en TikTok, en cualquier medio usted nos puede sintonizar y poner sus comentarios y sus manitas arriba, se lo vamos a agradecer muchísimo. Como ya es costumbre, todos los días estamos aquí comentando los diferentes temas que se mencionan en la mañanera. Hoy se tocaron varios, es reporte de la estrategia de cero impunidad, hay informes sobre un avance de un rescate arqueológico por la obra del Tren Maya. Se habló también del asunto de Pedro Castillo, entre otros muchos temas, como pasa siempre en la posmañanera, y para tratarlos todos y comentarlo, tengo el honor y el placer de tener de invitados aquí a Gunari Prado. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí, y a Rigo Márquez también. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles a todas y a todos. Sí, pues aquí estamos, gracias, bienvenidos por compartir con nosotros, y no sé, ¿quieres...? No, nada, pues gracias también por la invitación y pues adelante, vamos a comentar. Pues sí, como comentábamos, pues siempre es tradicional ya el jueves, ¿no?, de presentar estrategia de cero impunidad, y bueno, yo, entre otros temas, pues siempre es un asunto de cifras. Uh-huh. Hoy en especial, digamos, resaltaría el asunto de que ya se vinculó a proceso al culpable, digamos, al responsable de Repsamen, ¿no? Esta obra que fue como muy dolorosa, porque iba implicados menores de edad, digo siempre, ¿no? Pero acá que están los menores de edad implicados, y pues también el tema de Durango y esta bacteria que estaba infectando personas en los hospitales privados. No sé, uh-huh. Gunnar y Rigo, si quieran comentar algo. Pues de la sección de Mejía Verdeja, ¿no?, del uh-huh. el reporte sobre Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la digamos la estrategia con la Guardia Nacional. A mí también me pareció interesante, porque un poco como que ya se había borrado del mapa el episodio de San José de Gracia, que fue pues muy complicado de interpretar y de explicar, ¿no? Uh-huh. La información que teníamos en ese momento pues parecía o incompleta o no sé, era muy raro, pero bueno, ahora se retomó ese asunto y hubo noticias, ¿no? Que hay 87 detenidos que generaron la violencia y que están asociados a ese episodio. Uh-huh. Entonces, bueno, la ciudadanía, pues todos los días vamos olvidando cada uno de los episodios, pero la autoridad está trabajando y ahora pues da esta información. 87 personas detenidas por ese episodio me parece importante, ¿no? Habría que darle seguimiento puntual a ver de qué se trata, sobre todo por lo anómalo que fue el suceso, ¿no? Que parecía ahí un fusilamiento, pero no hubo cadáveres, pero luego no se encontraron pruebas balísticas y la gente del pueblo no comenta. O sea, era una situación muy complicada de entender a uno como ciudadano que sigue noticias, pero ahora me parece que ya va a haber más elementos que nos puedan explicar el episodio, ¿no? Sí. Y nos pega directamente al Estado. Sí, por un lado, claro, el número, además de detenidos, es bastante grande, ¿no? Sí. Cómo fue el fenómeno y la acción, como tú dices, y pues sí, esperemos que también eso ayude a dar más claridad de qué pasó, porque exacto, sí parecía de serie, ajá, de televisión de terror. Un poco, ¿no?, montado, ¿no? Sí. Hasta por momentos, sí, fue muy raro extraño. En ese momento. Tú, Rigo, bueno, ves? Yo creo que es el principio de lo que hace diferente este gobierno a otros. No es el ABC que quedó en el olvido y en la corrupción y en la impunidad, es un gobierno que va al fondo
y dijo Andrés en los primeros días de gobierno, sea quien sea, mi amigo, mi pariente, un familiar, tenemos que buscar. Entonces este fenómeno de buscar la justicia a pesar de que en México estamos más acostumbrados al nada pasa o al que se detiene y después por un mal expediente se libera, o que le apuesta el gobierno a la poca memoria a veces del ciudadano diario. Esto que decíamos, ¿no? Y el gobierno de Andrés es contrario. Vamos a investigar, vamos a seguir y se va a buscar. Por eso decía en una entrevista el secretario de gobierno, Adán Augusto, decía, nosotros tenemos memoria y trabajamos bajo ella. Por eso el ABC nunca se resolvió. Claro. Por eso muchas otras cosas que no se resolvieron en otros gobiernos. Esa es la diferencia. Yo creo que es importante señalar en el minuto de la mañanera que Andrés ejecuta diferente. Habría que ver que estos 87, pues quien sea responsable pague y el que no, también sea liberado, que tenga el derecho de defensa, que es una cuestión de no juzgar antes de que la ley no determine. Son 87 personas que posiblemente pudieron estar involucrados y cuando la autoridad lo determine, espero que exista ya orden de aprehensión, sujetos a proceso y que lleve el proceso. Pero yo creo que esta es una de las acciones más importantes de Andrés en decirle a la gente, aquí hay memoria, hay justicia y no va a haber impunidad. Efectivamente, ese es un punto importante, ¿no? A lo mejor, como comentaban, pasa que pues pasan varios meses, ¿no? O incluso hasta años, ¿no? Pero ellos no lo sueltan, a diferencia de otras administraciones en donde todo era muy mediático, ¿no? Siempre era mucho show, de aparentemente muchos detenidos, pero no había procesados. A mí, yo ya lo había comentado de esta sección, que siempre el informe sobre detenidos es casi a la par del número de procesados, ¿no? Que antes no pasaba, ¿no? O sea, antes había estas detenciones mediáticas, exacto, o se quedaban décadas y décadas sin proceso, o mandaban a Carlos Loret de Mola o lo sacaban a levantar toda una historia en Televisa de gente inocente. Esa es la diferencia. Sí, hay mucho avance en ese sentido, y pues sí, comentar nada más el tema pues que estuvo haciendo como mucho ruido la semana pasada de estas causas de meningitis por una bacteria, ¿no? Ya se detectó, ya se informó, ocurrió únicamente en hospitales privados y ya se tiene identificado en dónde fue el origen de la infección. Y pues ya se podrá controlar, afortunadamente también, porque si bien estaba muy focalizado, pues sí hizo ruido a nivel nacional, ¿no? Claro. Un poco por el nervio. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir comentando. Estamos aquí en la Posmañanera con Gunari Prado, con Rigo Márquez. Son las 11:08 de la mañana. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Y volvemos. Hablemos, ¿no? Así, que sigamos ¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos preparamos para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento requerido. Ahora, los conflictos entre trabajadores y empleadores se resuelven en los centros de conciliación y de no lograr un acuerdo en 45 días, se derivan a los juzgados laborales de los poderes judiciales locales o, en su caso, de la Federación. Trabajamos arduamente para hacer realidad los tribunales especializados en Morelia, Uruapan y Zamora. Ya está disponible el tribunal electrónico y la aplicación para celular, pues trabajaremos bajo el programa Cero Papel.
La justicia laboral se basa en los principios de legalidad, oralidad, concentración, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Por una justicia eficaz y cercana a la gente. Poder Judicial de Michoacán. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Y otro tema que se mencionó hoy y que es muy, muy importante, a mí me llamó mucho la atención, me dio mucho gusto. Otro aspecto, digamos, de los beneficios que va a traer el Tren Maya es el rescate arqueológico que se está haciendo, ahí de muchas piezas, de toda una zona, ¿no? Que nos va a dar una posibilidad tanto turística como de recuperación histórica y cultural, ¿no? De una parte importante de México, no sé, Gun, si quieras Sí, empezar. a mí esa parte me gustó mucho de la conferencia de hoy, porque aparte presentaron un video muy bonito, muy bien producido, que da una muestra visual de los hallazgos arqueológicos que se están encontrando en la ruta del Tren Maya, que me parece importantísimo. Yo es una cosa que menciono mucho en clase, por ejemplo, que a raíz de toda la inversión pública que se está haciendo en estas megaobras, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? El nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles y otras obras arqueológicas, bueno, otras obras de inversión pública, está permitiendo encontrar un patrimonio arqueológico que estaba ahí a ras de suelo, ¿no? Realmente, porque ha sido vastísimo todo lo que se ha encontrado, pero justamente como no había trabajo de infraestructura pública de esta magnitud, pues las cosas estaban sepultadas, ¿no? O sea, y todo ese patrimonio ahí perdiéndose, ¿no? No nos permite conocerlo, estudiar nuestro pasado tan importante. Decía el antropólogo Prieto, ¿verdad? Que el responsable del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tenía 45 teras de información ya sistematizada sobre todas las piezas arqueológicas, los periodos a los que corresponden, ¿no? El valor artístico, simbólico, histórico. Pues a mí me parece eso maravilloso, o sea, a mí que es como una parte que me interesa de manera profesional, digo, wow, cuánta información está ahí que está para estudiarse las próximas décadas y se está poniendo a salvo gracias al trabajo de las obras del Tren Maya, pero también a la responsabilidad del gobierno, porque el gobierno podría, pues unas piedras más aquí, quítenlas, vamos a seguir tirando vía, ¿no? O sea, vamos a trabajar todos juntos, coordinados, para que sí se haga el proyecto del Tren Maya indispensable para el sureste, pero que se ponga a salvo el patrimonio ambiental, ¿no? Ecológico, arqueológico, comunitario, o sea, vamos a ser responsables en las obras, ¿no? De infraestructura que se están haciendo. La verdad, a mí me emocionó mucho ese hallazgo. Dije, wow, ya quiero que esté el tren, porque quiero ir al tren y quiero ir a visitar todos esos museos de sitio. Me parece así la cultura maya impresionante, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte me pareció muy, muy interesante el informe que se dio. Claro. Llegó el Tren Maya. El avance. Es la obra más importante del gobierno. Es la obra en donde más le ha metido. Encontraron un guerrero decapitado, me parece, que le decía. De tamaño natural, ¿no? Pero aparte de esta gran riqueza cultural que es México, que es una gran riqueza cultural México, va a haber un Tren Maya que permita tener también un cuidado ecológico con un diésel especial de poca baja contaminación. Va a haber un tren en donde podamos viajar más rápido. Habrá un tren donde le apostaron, igual que al aeropuerto, la oposición, que nos iba a dar. Y dijo Andrés también en la conferencia, el pueblo es sabio, se está hundiendo la autopista casi 2.5
en el viejo o en el de Texcoco. Y acá en el Tren Maya es muy agradable ver estas noticias amigables con el medio ambiente, ver un gobierno preocupado por la arqueología, un gobierno preocupado por el avance. Quiere decir que se pueden combinar los proyectos de ecología, los proyectos de rescate arqueológico, los de economía, los del medio ambiente, si el gobierno es honesto, no es corrupto. Y hay voluntad política. Y yo creo que ese tren, aparte de ir a visitar todos los museos y todo eso, va a ayudar mucho a la economía de la zona. Sí, a mí me gustó mucho estábamos ahí preparando el huevito con mi mamá y comentábamos y decía él, es que el sureste mexicano nunca les interesó, ¿no? Ni para robar, dijo. Ni para ¿no? robar. Sí. Esa frase me pareció muy fuerte, pero yo le dije a mi mamá, le dije, no es cierto, porque para robar sí, porque querían extraer todos los recursos hídricos, por ejemplo, del estado de Tabasco, para llevarlos hacia el norte del país donde escasea mucho el agua, ¿no? Dije, es que es para lo único que les interesó el sureste, ¿no? Sí. Y es la cuna de nuestra cultura. O Sí. sea, la cultura maya, ¿no? La cultura olmeca está depositada en ese territorio. Es importantísimo que haya un detenimiento verdadero, ¿no? Del carácter arqueológico, porque de verdad que estudiar el pasado es muy importante para entender qué está sucediendo ahora en nuestro país, ¿no? Entonces, Claro. no había pasado todo eso. Entonces, a mí me emociona. Digo, qué buena época estamos viviendo, que estamos conociendo todo. Claro, es importante y además justo la oportunidad que vamos a tener, ¿no? Porque es una zona, tú ves como en muchos canales de otros países, cómo vienen y vienen y vienen personas, ¿no? Reporteros, gente a investigar. Y nosotros mismos como mexicanos, como mexicanas, no lo conocemos, no estamos tan apegados, porque además sale muy caro ir allá, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso esta obra pues nos va a permitir tener más acceso, ¿no? Y poder disfrutar y poder conocer mejor nuestro mismo Dijo país, Andrés, ¿no? dijo Andrés en algún punto que va a ser el tren otra vez de pasajeros. Entonces va a ser más fácil viajar. Sí, Va a ser sí. Yo alcancé cuando era niño a viajar Nosotros de la ya Ciudad de no. México A a mí sí, Zacatecas. todavía me tocó. Sí, 14 yo no me horas se acuerdo. hacía en ese Bueno, los yo sí vagones me largos. acuerdo. O sea, Ajá. sí nos tocó, pero yo era muy pequeña, entonces no Ya, tengo la no te Hoy memoria. tenía acuerdas como tan 6, bien. tampoco crees que era No, yo joven, creo que ¿no? yo sí tenía Era como de bebé, unos pero sí me 3, acordaba. 4. No, tenía como Pero era 5 el o 6 tren años. que iba por toda la zona del Pacífico hasta Rosarito. Y lo que más me acuerdo son las Ah, gorditas. Yo solo No. me acuerdo No, que no, viajaba, que era toda la noche ir de Morelia al DF. En mi y caso eran eso es lo que me 14 acuerdo. horas de la Ciudad de México a Zacatecas. Claro. Entonces, yo de chiquillo me acuerdo que andaba con los niños ahí abrazados y jugando. Y era una aventura. Qué bueno que regrese el Tren Maya, qué bueno que se haga. Hay que esperar el capítulo de Genaro García Luna, que va a generar cómo funcionaba. Qué bueno que el Tren Maya rescata los valores de la cultura. Qué bueno que Andrés Manuel está en todos lados, en los puntos de un gobierno. Sí, hay unos que nos falta, hay que reconocerlo, pero en el Tren Maya va a ser la obra que va a poner máximo en el gobierno de Andrés Manuel y va a dar Sí. economía. Bueno, en general las obras de infraestructura, porque también junto con la habilitación del tren se está haciendo toda esta rehabilitación y construcción de aeropuertos para generar toda la movilidad. Y una cosa que es solo muy interesante, todo esto de Mexicana de Aviación, que se intenta Sí. rehabilitar una línea aérea pública y va a Claro. tratar de recuperar ese nombre. Y yo lo que entendí es como una especie de redignificar esa empresa pública que en su momento fue muy exitosa y que por corrupción... En el 94 con Salinas. Por la tradición neoliberal. en la Exacto, se desmanteló y bueno, entiendo el mensaje que manda el presidente es como ya, esa empresa Mexicana de Aviación original ya no se puede recuperar porque el litigio, el pleito laboral, empresarial es muy complejo, pero sí podemos... ¿no? Acompañar a los trabajadores de Mexicana de Aviación y recuperar el nombre, ¿no? Dignificar la memoria de esa Claro, empresa. Eso me pareció, dije yo, órale, eso es muy inteligente, pues, ¿no? En el sentido de recuperar una empresa en una versión 2.0, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo, pues, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El rescate de algo simbólico,
para dignificar o recordar la memoria de unos trabajadores mexicanos, Que ¿no? nos queda a los mexicanos la experiencia de que en el 94, cuando Salinas empieza a privatizar ferrocarriles, líneas aéreas, empieza a hacer, no era la respuesta. Espero que por los próximos 30, 40 años los mexicanos no permitamos que se privatice lo poco o mucho que está rescatando Andrés Manuel. Es bueno la aerolínea que sea mexicana porque va a generar otra vez fuentes de empleo, va a generar otra vez un México más justo, ¿no? Sí, más público. Tenemos que ir a una pausa, sí, pero ahorita continuamos porque pues es el origen, digamos, como de todas los males, Sí. pero también de los buenos, de las buenas cosas. Son 11:20 de la mañana, no se vaya, regresamos a la posmañanera. Y con cafecito, gratis. Sí, porque entendí yo que estaban haciendo como una especie de a través. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tienes Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí, la Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. El día de hoy invité a unos amigos acá en mi cuarto para hablar de me quiero aventar. Al aventarte puedes pensar, se van todos mis problemas, a lo mejor esos sentimientos malos hacen que te quieras aventar. O sea, también son personas afectadas que buscan afectar a otras personas para sentirse bien. ¿Tú te has querido suicidar? Le dije, no, pues sí, me dijo, bueno, me dijo, si tú quieres, pues va, pero piensa que también es algo muy egoísta. Peche, ahora que fui y que anunciamos lo de la nueva línea, sí, muy contentos porque hay un viaje a Campeche, un vuelo, 15,000 pesos el boleto. Entonces, sí, no es nada confiable todo eso para las personas. Entonces, sí vamos a tener la línea aérea. Queremos que se llame Mexicana de Aviación, por todo lo que significó esa empresa, que fue pública, sí, que estuvo muy bien manejada durante años. Pues ahí tenemos las palabras justo del presidente, de lo que comentábamos antes de irnos a la pausa. Qué interesante, ¿no? Esa recuperación, ¿verdad? Sí, y bueno, finalmente está pues todo el tema integral, ¿no? A mí es lo que me reconozco más, ¿no? Como ustedes comentaban, o sea, está la parte del rescate arqueológico, histórico, cultural, ¿no? La parte del cuidado ecológico, lo que va a detonar de economía, y también viene esta, digo, lo de Mexicana de Aviación, o la propuesta es digamos, de impacto de todo el país, ¿no? Pero también va a atender en primera instancia a la península y esa zona, porque pues como comentaban, solo hay un vuelo, está en 15,000 pesos, ¿no? Realmente es como muy difícil
acceder, y finalmente en los caminos y en la conectividad es donde se mide también mucho del desarrollo del país. Exacto. ¿No? Entonces, paradójicamente, siempre nos vendían como estábamos muy desarrollados y en niveles de PIB altísimos, y en realidad cuando desmenuzabas te das cuenta que no puedes viajar por todo tu país de una manera fácil. O viajas muy onerosamente, O ¿no? viajas, exacto, o realmente te costaba a veces más caro viajar dentro del mismo país que viajar a otro, ¿no? También. Entonces, no sé si quieras comentar algo, Rigo, Gunnar. Yo creo que el acto de buscar dignificar esta empresa es el principio de claridad de no privatización. Este es lo que nos llevó a donde estamos, privatizar, vender los trenes de carga, después primero los de pasajeros, después los de carga, y sufrimos en Morelia el tren, ¿eh? ¿Sí? Aquí lo sufrimos a las 8:45 cuando vamos por periodismo, por Prados Verdes, que es la zona que yo paso. Está sabroso. Cuando el más tráfico. Prisa tienes es cuando pasa. Sí, esa es una herencia de esas ventas. Es un patio aquí en Morelia, haciendo un poquito más local, es un patio prometido desde hace mucho tiempo de sacar al tren, y es una necesidad. Pero bueno, regresando al tema del Tren Maya y de la aerolínea, creo que Andrés va bien y de buenas. Yo creo que está muy bien en cuanto al tema de recuperar la dignidad, de recuperar los principios y los valores. Yo celebro. Allá nos vemos en un año, si no me equivoco, en diciembre del 2023. Es lo que anunció. Allá voy a andar de metiche, les doy mi palabra que les mando fotos. No, pues yo te mando las mías. Las compartimos. Mejor con nos el público. organizamos y nos vamos juntos. Vamos a ver otra parte, escuchar las palabras del presidente también sobre la inauguración, justamente. Es una obra muy amplia, magna, está todo el gobierno y todos ayudando para que no fallemos y en diciembre del 23 estemos inaugurando. Pues ahí está, el 23 de diciembre del 2023 está programada la inauguración de esta obra que va a ser emblemática, va a ser histórica y ha sido tremendamente polémica, ¿no? Nos ha dado de qué hablar, nos ha dado muchos sufrimientos, pero también, sobre todo, nos dará muchas alegrías. Pues yo diría que también mucha reflexión, ¿no? Sobre el desarrollo sustentable. O sea, durante casi al principio del siglo XXI, ¿no? Escuchamos mucho esto de el desarrollo sustentable, ¿no? Era, digamos, como el lema, ¿verdad? La posición políticamente correcta, que todo tenía que ser desarrollo sustentable y sostenible. Pero en términos prácticos eso jamás se entendió, pues, o sea, o no lo entendíamos realmente, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues es que toda intervención humana, toda construcción, todo desarrollo tecnológico, ¿no? Todo desarrollo, digamos, urbano, pues implica un impacto al ambiente, ¿no? Pero se puede manejar, ¿no? Se puede hacer, o sea, lo hacen en otros puntos del planeta, ¿no? En Asia, que ha crecido exponencialmente en las últimas 3 décadas, y lo hacen, ¿no? O sea, en Europa. Entonces, ¿cómo hacer para seguir desarrollando nuestro país y seguir sosteniendo, ¿no? Nuestro patrimonio ecológico? Seguramente no es perfecto lo que se han hecho porque se está abriendo camino, pero es que nunca se había hecho, ¿no? O sea, yo no recuerdo, y tengo 40 años de edad, este momento de desarrollo así tan importante. O sea, no había habido este tipo de esfuerzos de inversión pública de esta manera, tan cuidadas en cuestiones de presupuesto y de no corrupción, ¿no? Por ejemplo, y que tuvieran un impacto real en la vida de las personas, ¿no? O sea, yo hablo con gente del sureste, de Chiapas, de Yucatán, de Tabasco, de Quintana Roo. Dicen, sí, pues que se haga porque va a traer mucho trabajo a las personas, ¿no? Entonces, bueno. Yo quisiera cerrar diciéndole a Yeyo, nos vamos la posmañanera a transmitir en vivo el 23 de diciembre esta inauguración. Allá grabamos, nos los llevamos a todo el equipo de producción y allá Yeyo que pague. Sin duda, esa posmañanera de diciembre del 23. Anotada nuestra carta de Dios dé licencia y ya nos vemos. Para irnos.
todo el equipo de producción, que quede claro, nos vamos el 23 de diciembre a Calakmul, a la inauguración del Tren Maya. Sí, es importante lo que ustedes comentan, es voltear a la zona, justo, volvemos a lo mismo, es equilibrar, ¿no? Gente que no había tenido acceso a posibilidad de desarrollo, ¿no? Así de fácil. Que no había sido ni tomada en cuenta. Ni siquiera había sido considerada, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Y que es un esfuerzo que se tiene que seguir perfeccionando, ¿no? O sea, tampoco descalificar a estudios ambientales honestos que verdaderamente estén señalando dónde puede haber un problema, ¿no? De afectación grave, irreversible al medio ambiente. ¿Qué se puede hacer para, ¿no? Contener, para sustituir, para... ¿Qué podemos hacer, no? Claro. O sea, sí, sin descalificar, se puede seguir perfeccionando. Pero a mí lo que me resulta, pues, inadmisible es decir que no se haga. Y entonces, todo lo anterior sí se pudo hacer, a pesar de que nunca tuvo esta perspectiva integral de la que estamos hablando, y ahora este gobierno no puede hacer. O sea, ¿cómo? Sí, no, bueno, ¿no? Además ahí es como muy, muy triste. Fíjate que es triste la hipocresía o la posición radical, porque justo evita una discusión que es importante tener, porque es cierto, o sea, hay una afectación, tenemos que buscar que las cosas sean lo más equilibradas posibles, pero de pronto esta actitud tan estratosférica, digamos, ¿no? Tan escandalosa, evita tener la posibilidad de una discusión pública sobre proyectos que nos van a, de verdad, impactar muchísimo o van a impactar mucho a zonas históricamente vulneradas y relegadas por justo tratar de atarles las manos, ¿no? Por tratar de tener siempre la razón. Bueno, para prevenir estos actos de corrupción es una estrategia con el aeropuerto del Carmen, y la Sedena tiene otro aeropuerto, y el Tren Maya va a estar resguardado y administrado por alguna dependencia de ellos. Sí, que se va a crear, cambia, ¿no? Una empresa pública. Porque la corrupción, a lo mejor con esta nueva solución o con esta nueva administración, podría bajar. Es algo nuevo, pues. Eso es lo que a la oposición le molesta. No es tanto que el ejército, la Sedena o la Marina tomen control a veces de las cosas, sino que ya poder ellos entrar a robar. Yo tengo desde niño, a lo mejor, respeto a veces más que las corporaciones policíacas. ¿Por qué? Porque el ejército nos ha brindado esto muy afín a Andrés Manuel. Ayudar a terminar de poder administrar sin corrupción estos grandes proyectos. Porque luego se hacen grandes proyectos y interviene la corrupción o interviene la iniciativa privada y se pierde. Sí, vamos a una pausa. ¿Otra vez? Iba apenas a decir algo muy importante. El tiempo es muy tirano, pero lo dices ahorita que regresemos. Son las 11:32 de la mañana. Estamos en la posmañanera. Aquí quédese con nosotros. No, yo decía que inclusive en secciones anteriores el ejército es leal al país. O sea, el ejército siempre ha sido leal al país. Eso es... o sea, eso sí, digamos. Todo el sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Con técnicas en teoría del color, tarjetería española, grabado, pirograbado, pasta flexible, servilleta española
encapsuladas, decoración de cajas, repujado y servilletas francesas, 38 mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios David Franco Rodríguez y Alto Impacto iniciaron su aprendizaje a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Josefa Ortiz de Domínguez. El trabajo coordinado entre el sistema penitenciario, Secretarías de Economía y Educación, así como el Ayuntamiento de Morelia, permitirá que durante un año estas mujeres reciban los conocimientos y certificación de un oficio para autoemplearse y obtener recursos económicos para sus gastos personales y familiares, ya sea en el interior del penal o en su reinserción a la sociedad. Michoacán, honestidad y trabajo. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Y no olvidemos, que no se olvide y que se oiga bien y que se oiga lejos. El principal problema de México era la corrupción. Y el peor de los... Sí, ahí tenemos las palabras del presidente que nos permite abrir otra línea de reflexión, digamos, ¿no? La posibilidad que se tiene de desarrollar todas estas obras tan grandes que ya hemos descrito y otras más, ¿no? Se mencionó por encimita el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, también está el asunto de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Todo se puede a partir de que se frena la corrupción desafortunadamente nos permea en todos los espacios recónditos de nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, ahí se ha hecho una acción muy importante y gracias a esa posibilidad de combatirlo es que podemos tener una economía tan estable, no tener deuda y poder tener estos proyectos de desarrollo tan importantes. Bueno, por lo menos no tenemos los amigos de Fox, el Pemex Gay, la estela de la corrupción, no tenemos el rancho de Fox, no tenemos el salario mínimo, el salario rosa en el Estado de México, no tenemos la fabulosa barda de la refinería de Felipe Calderón y no tenemos a ningún Genaro García Luna operando para el narco desde el gobierno. Por lo menos. Por lo menos, sí. Iniciemos, no está vigente la corrupción en este gobierno. Después viene el tema, ¿cómo despiertas a una sociedad para que no sea partícipe de corrupción? Hay una crítica que yo siento que tiene sus matices muy legítimos de el empoderamiento, ¿no? La delegación de tantas áreas de la vida pública al ejército, a la Secretaría de la Defensa, ¿no? Y que activistas de derechos humanos, especialistas en seguridad pública han señalado eso tiene riesgos, ¿no? Pero yo, por otro lado, entiendo el razonamiento del presidente en el sentido de que el ejército ha sido una institución que históricamente ha sido fiel al país, o sea, ha sido leal. En el sentido de cuál es su propósito, mantener, ¿no? La soberanía a salvo, ¿no? De nuestro territorio, mantener las amenazas tanto internas como externas, ¿no? Que pudieran poner en peligro la estabilidad social del país. Eso ha sido independientemente de los gobiernos neoliberales y si hacemos un estudio, ¿no? Así claro. Político histórico. Ahora yo lo que pienso es, ok, entiendo el razonamiento del presidente y por qué le delega al ejército, a esa institución tan poderosa, todas estas responsabilidades, sobre todo para lo que viene, ¿no?
Pero entonces, ¿qué onda con los civiles? ¿No? ¿Qué onda con las instituciones civiles desde la seguridad social, desarrollo económico, ¿no? Tenemos que también empezar nosotros a pensar dónde están nuestras lealtades, ¿no? Hacia el país o hacia tus intereses personales. O sea, esa es parte de la educación cívica que se abandonó. Que se quitó la materia de educación cívica. Pero la discusión en un curso de educación cívica en una secundaria es, ¿qué es más importante, el bien común, el interés común o tu interés personal? Esa es la discusión que uno tiene que desatar con los estudiantes. Y ahí uno empieza a elaborar, pues a lo mejor lo que nos conviene es lo que nos conviene a todos, ¿no? Claro. Porque si nomás me conviene a mí, pues todos estos se van a enojar y entonces ya ni lo que me conviene a mí va a funcionar, ¿no? Entonces, como no hubo esa educación cívica, pues ahora todas las instituciones civiles son presa de la corrupción. O sea, ¿no? Cualquiera se puede corromper con la mayor facilidad, ¿no? También eso, está aunado con la impunidad, pues, pero eso es lo que se ha ido corrigiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Bueno, la corrupción tiene dos vertientes. La que es partícipe el propio sistema de gobierno y que la fabrica para que funcione, y la que no se educa para no caer en ella. Uh-huh. Yo creo que, Andrés, en lo que mayor enfoque hay es, por decir, no olvidemos, el jefe Diego era abogado de Jumex cuando Vicente Fox regresó sus impuestos a esta empresa millonaria. Llega Andrés y le dice a Salinas, al de TV Azteca, debes 271 millones de pesos y pagas. Y aunque salgamos en la foto juntos, pues tú pagas. Amigos, y somos cuates. Sí, te respeto y todo, pero pagas y demás, pero pagas. Y Carlos Salinas Slim debe, y él dice, no hay problema, yo pago, y es más, te adelanto el otro año. Hay un gobierno que se le respeta, pues, en pago de impuestos. Ese es otro tipo de corrupción. Uh-huh. Cuando tú eres partícipe del juego económico de las empresas y regresas el dinero de los mexicanos, ¿no? Esa es otra corrupción que, Andrés, hoy por hoy no existe. Quien debe, paga. ¿Te acuerdas que había un pleito muy fuerte con Salinas Pliego, y duró cerca de 8 o 9 meses, y empezaron la prensa a decir, ya salen las fotos, ya son amigos, lo va a perder? No, pagó y seguirá pagando los impuestos. Sí, Televisa tenía millones que debía y pagó impuestos. Y por cierto... Qué chistoso, nos han dicho que los que somos de a pie somos los que no pagamos impuestos, y que por culpa de nosotros que no pagamos impuestos está el país retrasado, y mira, ahora se está destapando donde realmente están los contribuyentes. La fuga, claro. Yo digo, yo siempre he pagado mis impuestos, pues ¿de qué me hablan, no? Bueno, y la otra corrupción es que hay 2 empresas de beneficencia pública, de dos empresas, dos beneficencias públicas de 2 empresas, donde lavaban y apoyaban ciertas causas, y entonces dejaban de pagar impuestos por ayudar, y cuando llega Andrés y revisa, dice, oye, pero es tu propia beneficencia. Claro, ¿no? O sea, es una figura que se crea medio fantasma para evadir el pago de impuestos. Es otra corrupción que, Andrés, hoy no existe, ¿no? Y luego esa empresa que encontraron hace poco, en donde tenían oficinas pequeñas con un escritorio y una computadora, y facturaban millones y millones y millones y millones de pesos a empresas fantasma, hoy ya no existe. Es decir, se trabaja la corrupción desde el gobierno. Yo creo que lo único que le falta para el 24, 25, 26 a este gobierno es trabajar más desde la sala de la secundaria. Yo me acuerdo que tenía civismo. Mi mamá fue maestra de civismo toda su vida, y era eso, o sea, inculcar valores en los chicos, ¿no? De que tengamos conciencia de que vivimos en un país. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Para qué los pagamos? ¿No? Claro. ¿Cuál es la responsabilidad ciudadana? Pues para que haya luz, para que pase el señor de la basura, para que el policía esté ahí, para que un bombero venga y te baje el gatito del árbol, claro. ¿No? O sea, para eso, traducirlo a cosas tangibles. Exacto. Y generar otra vez esta conciencia, ¿no? Como tú comentabas, de, por un lado, sentir que tus impuestos sí se están aplicando en lo que se deben aplicar, porque además, yo también toda la vida pagué impuestos, ¿no? Seguimos pagando impuestos, pero ahorita ya lo haces con esta sensación de, sí, claro, ¿no? O sea, sí estoy viendo que se reflejen, ¿no? Sí, yo recuerdo algo bien cómico que se me vino a la mente, perdón, que cuando empezó el programa de Infonavit, que ibas y hacías tu trámite y Andrés congeló los precios y bajaba,
yo veía a la clase media alta formada. Okay. Y en las mañanas la veía golpeando a Andrés en la mañanera. Es el mismo caso de los impuestos. Nosotros siempre hemos pagado impuestos. Sí, sí, ¿no? Las clases bajas y medias siempre hemos pagado impuestos. Sí, en realidad. No hay manera de que no. Comentaba hoy el presidente justo de las empresas, ¿no? Que decían, bueno, de Fox, que decía, hay que agrandar el pastel, ¿no? Sí, contó una anécdota. Hay que aumentar el IVA. Y dice, claro, o sea, la empresa no es la que sufre, porque el IVA finalmente lo paga el consumidor, ¿no? Entonces es otra vez volverle a subir y a cargar. Y aparte que el consumidor pues se lo llevaba el de la empresa. O sea, no llegaba el impuesto a la obra, pero sí llegaba otra vez al que producía. Claro, se le regresaba a la empresa. Sí, entonces, era tremendo. ese círculo, esas fugas que se tienen, que bueno, podríamos llevarnos programas y programas detallando, ¿no? Las maneras tan ingeniosas que tenían de evadir sus responsabilidades. Es que era la cultura política del país, ¿no? Ahí está la nave espacial, o una nave metálica de Canallín, del PAN. Sí. Además tuvo el cinismo en campaña tratar de explicar, ¿no? Cómo fue. Y entonces ahí mismo él afirma el triángulo. La triangulación que hizo para adquirir ese inmueble y cómo evade impuestos. Es como, pero ¿cómo sí, te pues ayudo? estamos en otra generación. Esperemos también de la vida pública, en donde el gobierno sea con toda esta vocación de servir y no como ganarse la lotería como había sido en otros momentos. Claro. Vamos a una pausa otra vez. Y regresamos. Regresamos, ¿no? Al último bloque, 11:45 de la mañana. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Cuando ya me enseñé a hacer pan, se acabó la pobreza en mi casa. Yo me enseñé en la casa de la señora Jacoba Morelos, conviviéndome en las casas, para enseñarme. Le ayudaba a una, a otra, y yo andaba como Santa la China a ver qué me ocupaba. No tanto para enseñarme, solo lo hacía para que me dieran pan. Y yo sufrí mucho, porque a veces me decían, a veces no, así otras personas. Y yo dije, dos cosas dije. Cuando yo haga pan, yo no voy a darle el pan a la que me ayude con mi mano, no. Que agarre el pan que le guste. Mi pan es el que ha sido siempre empanada de coco, empanada de camote, empanada de atole. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, pero también tenemos que tener buen corazón para las otras personas. Enseñé a Oliva Silva, a mi nuera que está aquí, a Eva, y a mucha gente he enseñado. Toda la persona que hace pan y gusta venir, que venga aquí a la Villar para que veamos lo que nos van a decir, a ver qué nos van a regalar, les voy a decir, para que vengan. Sistema al pueblo. Es interesantísimo. Es un fenómeno político. Porque esta línea negra son apartidistas. Pero mire el comportamiento.
Y miren lo último. También, ¿por qué se da este fenómeno? Porque muchos que eran conservadores simulaban ser independientes. Decían, yo no estoy con ningún partido. Pues claro, Sergio Aguayo, soy independiente. No, ¿cómo vas a ser independiente? Y así todos los intelectuales orgánicos ya están definidos. ¿Dónde están? Aquí. ¿O aquí? Y muchos que no tenían partido, ya también. Pues allí están palabras del presidente enseñando una gráfica, ¿no? Platicando sobre una gráfica en donde se ha medido, ¿no? La politización de la gente. Digamos que el sector o la línea que marca la población que cada vez se siente más identificado con Morena o con el proyecto de la 4T está subiendo, ¿no? Esa curva. Pero también, poquito, está subiendo la de la gente que se identifica, ¿no? Con la derecha. ¿Por qué es importante esto? Y quisiera como que hiciéramos esta reflexión final, porque ya es nuestro último bloque. ¿Qué pasa? Por un lado, a mí me estoy muy alerta en este avance de la derecha y sus estrategias internacionales, ¿no? Ya pasó que lograron la primer ministra en Italia, en Alemania acaban de detener a unas personas porque estaban armando un golpe de Estado y eran de derecha, y bueno, lo que nos ha pasado acá en Latinoamérica, ¿no? Tanto ya le había pasado a Lula, lo que esta juicio contra Cristina, y bueno, ayer lo de Pedro Castillo. Y pues claro que con esta circunstancia, estas condiciones, le preguntan al presidente si no hay temor o riesgo de que pase en México. Y por eso es que muestra estas gráficas de la politización, de cómo va la reflexión de las mexicanas y los mexicanos. Y creo que sí es cierto que aquí otro legado de este gobierno es que la gente se sienta a discutir ya los temas de política, ¿no? Ya estamos trascendiendo el tema de política, de religión y de fútbol no se habla, por lo menos de política ya. No sé si los otros temas siguen siendo tabú, o polémicos, pero de política sí, y creo que eso es importante, ¿no? Sí. Sí, pues yo pienso que sí hay una politización, sobre todo en las nuevas generaciones, también por el acceso que hay, ¿no? Por las redes sociales, por los medios de comunicación, pero también por el presidente que tenemos. O sea, yo creo que ¿cómo se dice? Esta conferencia mañanera que luego es clase de historia y luego es presentación editorial de un próximo proyecto del libro que va a hacer. También ha politizado mucho a las personas, ¿no? O sea, claro. Y aunque tú no tengas el hábito de escucharla, no te sientas, digamos, como identificada con la figura, de ahí se sustrae un montón de información todos los días, ¿no? Y la verdad es que el país se abre con la mañanera, pues, o sea, el país se vuelve algo que es de dominio público. Y antes el país era de unos poquitos nada más y todos los demás íbamos a empellones tratando de resolver una vida social, familiar, profesional, ¿no? Y con la mañanera mi sensación es que el país se abre, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y yo lo que creo, por ejemplo, que las cosas que pasan en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, lo que lamentablemente le pasa al presidente Pedro Castillo en Perú,
es como una suma de factores, ¿no? Porque también yo estaba leyendo y hay una organización institucional, electoral, constitucional en Perú que permite que suceda eso, ¿no? Claro. Por eso ha sucedido las últimas décadas, pues, ¿no? Que renuevan de presidente como 6 de calcetines, claro. o sea, Sí. y eso crea mucha inestabilidad social, pero también sí es cierto que el presidente Pedro Castillo tomó decisiones que no eran el momento político correcto y que el pueblo peruano, que yo me reservaría eso un poco, pero que el pueblo peruano sí está politizado, pero no está organizado. Eso sería yo, creo. Bueno, es la revolución de las conciencias, de la gente que ha ido despertando. Han de recordar ustedes, en aquellos años de los 93, 90, para saber una noticia te esperabas a las 10 de la noche en el noticiario de Televisa y ponías a las 10:15 para enterarte lo de Colosio, la muerte de Cantinflas, y no había más que a las 10 de la noche. Cuando Andrés entra, dice Cero Chayote, abre un diálogo, y hay una imagen que simplifica este país, donde va un obrero a trabajar en el camión y está una marcha llamada FIFI, y saca el brazo y enseña y dice, esto es lo que una mantiene marcha al sí, país, porque iban ¿no? en carro, ¿no? Y entonces él saca el brazo y dice, esto es lo que sostiene al país. Pues es que ya la gente de abajo se cansó de sostener a los de arriba en México. O sea, ya fueron 70 años de aguante, ya la gente dice, ya nos toca tantito de lo que ustedes se repartían. Decía Fox, la pensión, ¿de qué voy a vivir? Y dijo Andrés, presten la pensión para los que sí la ocupan. Eso es lo que hace que el país tenga choques ideológicos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pues una revolución de conciencias. La derecha no estaba acostumbrada a que el pueblo se organizara y le dijera, ya párale tantito, dale chance. No quiere decir que sea perfecta la izquierda, quiere decir que es perfectible. Pero yo creo que lo que le pasa al caso de Evo Morales cuando Andrés lo recibe, es lo mismo que va a pasar con Pedro Castillo. O sea, aquí se le va a recibir, porque México tiene una política juarista, una política internacional de no meterse en la vida política pública de los países sin opinar, pero yo lo recibo y aquí asilo, el tenga, asilo. ¿no? Yo creo que es lo correcto, ¿no? Por eso la revolución de conciencia siempre va a despertar el choque ideológico de las clases sociales que conforman al país. Sí, y hay, sobre todo, pues se ha avanzado mucho justo en el tema de esta conciencia histórica, social, ¿no? Pues lo que se llamaría la conciencia de clase, ¿no? Que ahora lo que seguiría pues sería que se limaran esas diferencias, ¿no? Ya hay esta conciencia, ya se está trabajando integralmente por desarrollar todas estas situaciones y ya se nos está acabando el programa, chicos. Habría que un último comentario rapidísimo para despedirlo. Se nos va como agua siempre la posmañanera. Ay, sí. Bueno, pues nada, yo en el último tema del avance de la derecha a nivel internacional, sí creo que los que nos sentimos identificados con un pensamiento de izquierda, progresista, socialdemócrata, tenemos que hacer un esfuerzo mayor de pedagógico y organizacional, porque sí es impresionante cómo penetra con fantasmas, ¿no? El fantasma del comunismo, el fantasma de los abortistas, el fantasma del no sé qué, ¿no? Que no son más que tergiversaciones de los asuntos reales que interesan a las naciones y a los pueblos. Hay que ponernos las pilas, los de pensamiento de progresista, porque nos están ganando, ¿no? La narrativa pública. Sí. Rigo. Gracias por la invitación. Gracias. Vaya de buenas y de bien a ver cada vez a Andrés Manuel en la mañanera. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a María Poza que nos dio este cafecito tan rico. Visítelos en JJ Tablada 565 y nos vemos mañana. No se vaya, la posmañanera de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Gracias.